Yo soy Salomón, hijo de David, rey de Israel y Judá, y esta es la historia de la culminación de la obra que he hecho en honor a nuestro Señor, el Dios de Israel. Desde que era niño, mi corazón palpitó con una devoción sin límites hacia el Creador. Recuerdo las palabras de mi padre, David, quien nos enseñó a temer a Dios y a buscar su sabiduría por encima de todo. Su sueño fue construirle una casa al Señor, pero él le dijo que no sería él quien lo hiciera, sino yo, su hijo. Aunque mi corazón era joven y mi mente llena de preguntas, el peso de esa misión, tan sagrada, recayó sobre mis hombros. No podía fallar, no solo por mi padre, sino por el mismo Dios que había sido fiel a Israel a lo largo de los siglos. El mandato llegó a mis manos cuando tomé el trono, después de la muerte de mi padre. Fue entonces cuando decidí que era tiempo de construir el templo que Dios deseaba, un lugar de adoración, un santuario donde Él pudiera habitar entre su pueblo, un reflejo de su gloria. El templo no sería solo un edificio, sería el centro de nuestra fe, un símbolo de la promesa eterna que Dios había hecho con Israel. La construcción comenzó en el segundo mes del cuarto año de mi reinado, un año bendito para nuestra nación. Aunque la obra fue colosal, no me dejé intimidar. La voluntad de Dios estaba conmigo, y tenía la sabiduría que Él mismo me había otorgado. Fui guiado por la experiencia de mi padre, las escrituras sagradas y la dirección divina. La obra fue mucho más que un simple proyecto de construcción, era la manifestación física de la relación entre nuestro pueblo y el Señor. Reuní los materiales más finos, piedras de calidad incomprensible, cedros traídos desde las montañas del Líbano por mar, oro y plata que deslumbrarían incluso a los reyes de otras naciones. También tomé la decisión de confiar en los artesanos más hábiles, como el rey Hiram de Tiro, quien envió a su mejor constructor para ayudarme en la tarea. Era un hombre sabio y habilidoso, que entendía la magnitud de la obra. Mis oficiales supervisaron la construcción con una meticulosidad que dejaba poco margen para el error. Pero todo ello, todo lo que hizo posible la construcción, fue un reflejo de la grandeza de nuestro Dios. Los hombres que trabajaron en la construcción no eran solo obreros, eran siervos de Dios. Las manos que colocaron cada piedra, que labraron la madera, que aplicaron el oro, lo hicieron con el corazón lleno de reverencia. De alguna manera, se sentía como si la presencia de Dios estuviera entre nosotros, incluso en medio del polvo y el sudor. Los cánticos de los levitas, que fueron llamados a alabar a Dios durante el día, mantenían el espíritu de adoración en lo alto, mientras la obra avanzaba. Recuerdo aquellos días con una claridad extraordinaria, como si el tiempo mismo estuviera suspendido ante lo que estábamos construyendo. La estructura fue diseñada con exactitud divina, el lugar santo, el lugar santísimo, los altares, el altar del incienso, las mesas, los candelabros. Cada elemento fue concebido para ser no solo funcional, sino también sagrado. Se dedicó una atención meticulosa a los detalles más pequeños, porque todo debía ser perfecto para el Señor. A medida que las paredes se erguían, las columnas tomaban forma y el oro brillaba bajo el sol, mi corazón se llenaba de asombro. Era la manifestación de un sueño hecho realidad. Sin embargo, la mayor de las pruebas llegó cuando nos acercamos a la parte final de la construcción. Era el momento de traer el arca del pacto, la caja que contiene las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés, la que representa la alianza eterna entre Dios y su pueblo. La ceremonia de traslado era algo que no se podía tomar a la ligera. Las tribus se reunieron, los sacerdotes y los levitas se alistaron, y todos nos preparamos para ese momento trascendental. La solemne procesión comenzó, y las puertas del templo aún no se habían abierto cuando los primeros sacerdotes llegaron a la colina con el arca en sus manos. Yo estaba allí, de pie, observando con reverencia cómo los sacerdotes, con gran solemnidad, colocaban el arca en su lugar. El lugar santísimo fue finalmente preparado para recibirlo. Era un espacio que había sido cuidadosamente apartado, un lugar donde solo la presencia de Dios podría habitar. Y en el momento en que el arca fue colocada en su lugar, un acontecimiento extraordinario ocurrió. La gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de una nube, tan densa que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio. La nube cubrió el lugar, y la presencia del Señor llenó todo el espacio. Sentí en ese momento que mi vida había alcanzado su culminación. Esta obra, que había comenzado como un sueño de mi padre, ahora era un vínculo tangible entre Dios y su pueblo. Al ver esa manifestación de la gloria de Dios, caí de rodillas. No podía dejar de pensar en la generosidad divina, en cómo, a través de todo esto, Él había mostrado su amor por nosotros, su pueblo.
Mi alma se llenó de gratitud, y supe en lo más profundo de mi ser que este templo sería el lugar donde nuestra nación encontraría perdón, consuelo y guía en los momentos de tribulación. En ese instante, rodeado por la presencia divina, no pude evitar reflexionar sobre lo que esto significaba para Israel. Este templo no solo sería un lugar de adoración, sino un testimonio vivo de nuestra relación con Dios. Sabía que generaciones por venir vendrían aquí a ofrecer sacrificios, a orar, a buscar la voluntad de Dios. Y mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, no pude evitar sentir una paz que solo el Señor puede otorgar. Habíamos cumplido con nuestra parte, habíamos construido lo que Él nos había pedido. Ahora, el pueblo de Israel podría encontrar siempre su camino hacia la presencia del Altísimo. Tras ese evento glorioso, me levanté y, con humildad, ofrecí oraciones de dedicación. Con mis propias palabras, pedí a Dios que escuchara nuestras súplicas, que estuviera siempre presente en este lugar. Le pedí que, en momentos de calamidad, nos otorgara su perdón, que nuestra fe no flaqueara y que, sobre todo, nuestro pueblo pudiera encontrar en este templo la dirección y la paz que necesitaba. El templo se completó, y con ello, nuestra conexión con el cielo fue sellada. Mirando las columnas de oro, los candelabros resplandecientes, las mesas de la ofrenda, sentí que no éramos nosotros quienes habíamos hecho este trabajo, sino que Dios mismo había hecho que todo se llevara a cabo. Cada piedra, cada ladrillo, cada pedazo de madera, de oro, de incienso, de sacrificio, todo estaba consagrado a Él. Este templo es la obra de mis manos, pero es también la obra de mi corazón. Este es el lugar donde el Dios de Israel mora, donde su presencia se manifiesta en medio de nosotros. Ahora, nuestro pueblo tiene un hogar en la tierra, un hogar espiritual donde siempre podrá encontrarse con su Creador. Como rey, he hecho todo lo que estaba en mis manos, pero en mi corazón sé que no soy más que un siervo de Dios. Y mientras mis ojos se posan sobre el templo, el lugar que hemos construido con nuestras manos y que Dios ha habitado con su gloria, solo puedo decir, bendito sea el Señor, nuestro Dios, que ha permitido a Israel encontrar su paz en su casa para siempre.